¿Qué tal? Soy Ana María Ibarra y te doy la bienvenida a Tus Derechos. Este programa es sobre ti y sobre lo que más te importa. Tu familia, tu salud, tu voz, tu libertad, tus derechos. Comenzamos. Tus Derechos llega a ti gracias a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Suprema Corte. El día de hoy vamos a platicar del derecho a la consulta previa a propósito de un caso que resolvió la Corte muy recientemente sobre un sistema de eólicas que se iba a instaurar o que se ha instaurado en el Istmo de Tehuantepec. En este caso, la primera sala de la Suprema Corte resolvió por votación de 3-2, pues que sí se había realizado la consulta de la que vamos a platicar hoy de manera adecuada. Pero bueno, ese es el tema que nos toca discutir. Y para esto pues tenemos aquí unos invitados de lujo que además amigos y me da mucho gusto presentarles. Se encuentra con nosotros Betina Cruz Velázquez. Ella es defensora de derechos humanos e integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio. Betina, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ustedes. También se encuentra Rodrigo Gutiérrez Rivas. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y Tatiana Alfonso Sierra, profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Gracias. Pues bienvenidos todos, todas a este su programa. Vamos a platicar entonces ya primero a lo mejor quizá para tener un poco de contexto de pues, qué es esto de la consulta previa, ¿no? Rodrigo, ¿qué es la consulta previa en materia indígena? Bueno, la consulta previa es un derecho que tienen los pueblos indígenas, está establecido en nuestra Constitución en el artículo 2 y está establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en otros instrumentos, pero fundamentalmente ahí. Y sobre este derecho se han ido elaborando estándares internacionales muy importantes por diversos órganos que han venido discutiendo el tema de la consulta. La consulta, a grandes rasgos, lo que implica es la obligación que tienen los estados de abrir un diálogo significativo con los pueblos, siempre, cada vez que haya una norma, un proyecto, una decisión estatal o empresarial que sea susceptible de afectar el territorio de los pueblos y su libre determinación. Entonces, es el derecho que tienen los pueblos a participar en las decisiones relativas a esas grandes megaobras, en el caso de las eólicas, pero también normas u otras medidas que puedan afectar sus territorios. Betina, a lo mejor es una obviedad, pero ¿por qué es tan importante para los pueblos indígenas pues, el que se les pregunte? Bueno, aquí sería importante decir que no solamente es que se nos pregunte, sino que nosotros podamos dar el consentimiento, ¿no? O sea, porque preguntar, me puedes preguntar sí o no, pero bueno, no importa. Si dices claro, no, pues de todos modos lo voy a hacer, ¿no? Pero si yo doy el consentimiento es otra cosa. O sea, es eso. Es una consulta para obtener el consentimiento de que se pueda hacer algo en tu territorio. Nosotros como pueblos indígenas somos pueblos que nos hemos podido mantener vivos gracias a una red de redes sociales que nosotros mismos construimos, gracias a nuestra relación con el territorio, gracias a la relación que tenemos entre nosotros, ¿no? La tierra es muy importante para nosotros, los espacios que no son, aunque no los trabajemos, pero que los caminamos, que vamos a la pesca, que vamos a sembrar, que hacemos nuestros rituales, que hacemos nuestras fiestas, celebraciones, que tenemos árboles para cada cosa desde nuestra visión del mundo. Pues es importante porque si llegas y metes una empresa, metes un parque eólico que va a ocupar grandes extensiones de terreno, pues te va a acabar con todas esas relaciones que tú tienes y que son parte de tu vida. O sea, que no es que nosotros estamos ajenos a eso. Nosotros, es parte de nuestra vida y sin eso, pues ya nosotros no podemos seguir reproduciendo nuestra vida y nuestra cultura como debe de ser. Yo creo que eso que dice Betina es fundamental, ¿no? Para entender primero la importancia de la consulta previa,
pero yo creo que algo, pues no sé, desde la cultura occidental que nos cuesta, ¿no? Es como, ¿por qué los pueblos indígenas se oponen al desarrollo? Tatiana, ¿realmente hay un dilema entre desarrollo y protección de los derechos de los pueblos indígenas? No, yo creo que es claro, digamos, hoy en día, hemos dicho antes, ese es un falso dilema, ¿cierto? Y es un falso dilema que nos ponen justamente, digamos, como para perpetuar un tipo de enfrentamiento y de exclusión de los pueblos indígenas en la definición de los contenidos del Estado, ¿cierto? La realidad es que no hay oposición entre el ejercicio de un derecho diferencial que además básicamente trata de reivindicar la participación sustancial, efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones sobre sí mismos, ¿cierto? Sino que además en la práctica tal cosa no hay, porque la pregunta por el desarrollo, pues yo sí creo que uno siempre la tiene que desagregar, ¿cierto? Y es cuál desarrollo y desarrollo para quién, que es ahí donde uno se da cuenta que es el falso dilema, ¿cierto? Es como si la consulta es justamente un derecho para garantizar la participación efectiva y un medio para garantizar la autodeterminación, luego los que deben decidir qué tipo de desarrollo quieren y a partir de qué tipo de actividades, pues son los pueblos indígenas. Y lo único que yo adicionaría, digamos, a ese, también al falso dilema es que si uno lo pensara para otro tipo de población, ¿cierto? Que no son pueblos indígenas, entonces lo que se da cuenta es que esta idea de imponerle a los pueblos indígenas ciertas cosas solamente está justificada y sostenida por racismo y discriminación, porque yo no voy a obligar a otro tipo de población a que acepte lo que yo ya decidí por ellos, ¿correcto? Pero en cambio los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes también. ¿Por qué? Porque, digamos, estoy pensando que son otro tipo de sujetos. Claro. En esa medida, pues... Que el Estado sabe mejor lo que les conviene a ellos, ¿no? ¿Qué elementos tiene la consulta previa para que sea adecuado, para que realmente podamos hablar a cabalidad de esta, ¿no? Ya nos decía Bettina, a ver, es consentimiento, no es consulta, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de consulta? Bueno, antes de entrar, quizá nos estás ya preguntando sobre el contenido específico del derecho a la consulta, pero yo sí quiero subrayar dos cuestiones que ya aparecieron claramente en las intervenciones de Bettina y de Tatiana. Y es que el gran debate que subyace a las discusiones jurídicas sobre el alcance del contenido del derecho a la consulta es el de la subordinación histórica, colonial, que padecen los pueblos indígenas frente a el Estado como organización dominante hegemónica. Ese es el gran tema. Y es un tema que hay que visibilizarlo porque los abogados y los tribunales suelen ocultar esa discusión con la consulta. La consulta se convierte en una suerte de discusión procedimental de un tema de fondo, de un tema de contenido, que es el tema que nos interesa. ¿Y qué es lo que están diciendo Bettina y Tatiana? Es el tema de la autodeterminación. ¿Cómo vamos a transformar esa relación histórica de dominación cultural entre el Estado mexicano y sus pueblos? Ese es el gran debate. Y ahí la consulta está inscrita en un marco jurídico mucho más amplio, que es el del 169 de la Declaración, que donde los derechos fundamentales, los derechos básicos que están latiendo detrás de esos proyectos normativos es la autodeterminación, la libre determinación de los pueblos, que puedan autodeterminarse, que en libertad puedan decidir qué tipo de pueblos son, qué tipo de economía tienen, qué tipo de instituciones tienen, y además que puedan decidir lo que ocurre en sus territorios. Entonces yo creo que, bueno, me interesaba subrayarlo para que no nos concentremos simplemente en la cuestión procedimental y el contenido de la consulta, y si fue previa, y si fue libre, y si fue informada, ¿no? Porque si perdemos de vista el núcleo esencial de la discusión, es muy fácil encerrarnos en un debate. No, creo que, menor, que es bastante pertinente la acotación, porque, y lo hemos visto en estos tipos de procedimientos que luego se han judicializado, ¿no? Ajá. Que se equipara la consulta previa con un procedimiento administrativo. Claro. Como donde fuera pues nada más un checklist sin verlo con una perspectiva intercultural también, ¿no? Que creo que es lo que ha faltado. ¿Qué significaría, Bettina, en ese sentido? O sea, a ver, sí, a lo mejor ahorita platicamos un poco más de los requisitos que tiene que cumplir una consulta previa, pero ¿qué significa realmente entender a los pueblos indígenas, escucharlos, pedir su consentimiento? Bueno, como dice Rodrigo, tendría que ser no solamente como entendernos, sino respetarnos, porque nosotros no hay que olvidar que los pueblos indígenas en México somos pueblos originarios.
O sea, somos los pueblos que estábamos aquí antes de la colonia, pues. Entonces somos pueblos que efectivamente hemos sido subyugados, explotados, minimizados, dejados en una categoría inferior de toda persona. ¿Para qué? Para explotarnos. Y eso ha venido hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha se piensa que ser indígena es ser una persona pues que no sabe, que es ignorante y que puede aceptar cualquier cosa que venga de fuera, ¿no? Cualquier propuesta que digan, ay, es desarrollo, y ya te lo vamos a poner ahí porque mira, es desarrollo, se va a ver bonito, ¿no? Pues no. O sea, nosotros tenemos nuestras propias instituciones, como ya lo dije, nuestra forma de vida, nuestra cultura, nuestro arte. O sea, ¿por qué no entender de que somos gente que debe ser respetada? Somos pueblos que tienen que ser respetados. No estamos como buscando el hecho de que nada más nos reconozcan, no, sino que nos respeten. O sea, el respeto a nuestra vida, eso es malo. Sí es, y a lo mejor voy a hacer voy a estar siendo muy reduccionista, ¿no? Pero sí, esta relación muy especial que tienen con la tierra, que a lo mejor fuera de las comunidades no lo podemos entender, ¿no? O sea, no sé, gente con la que hemos platicado estos temas que decían, es que ¿cómo se opone al desarrollo? Si va a llegar un hotel y entonces van a poder comprarse un coche y a lo mejor, pues sí, pero a lo mejor estas personas no quieren estar pues trabajando en un hotel, en una actividad que no tiene nada que ver con su cultura, con sus necesidades, ¿no? Es que sí se tiene que entender de que no hay una sola forma de vida, ¿no? Sino de que el mundo es tan diverso y que son diversas las miradas y las visiones de mundo y que los pueblos, es más, los pueblos indígenas que estamos en México, no todos vivimos de la misma manera, porque tenemos visiones diversas. No todos pensamos que quizás tener un carro es lo mejor o tener ¿cómo se llama? Uno de esos para sacar dinero en el pueblo, porque una persona de una empresa dijo, ay, es que no ha llegado el desarrollo de ese pueblo, pero cuando lleguemos y pongamos el eólico, ya van a tener ustedes dónde ir a sacar dinero. Y dicen, bueno, ¿y qué dinero si no tenemos dinero? Pues, ¿no? Claro. O sea, no es eso, pues, o sea, dice la gente de afuera, o esa visión occidental del mundo, piensa que todos tenemos que tener esa vida, de que tenemos que tener acceso a una casa muy elegante, a muebles de no sé qué tipo, a carros, a asistir a ir al banco y todo. No, nosotros pensamos que nosotros tenemos nuestras fiestas, nuestros rituales, y donde somos felices con eso. Dicen que no tienen dinero y gastan mucho. Pues gastamos, pero porque por medio de ese gasto, por medio de hacer esos rituales, están las relaciones que nos dejan vivir y que nos han permitido vivir y permanecer hasta esta fecha. O sea, tenemos diferentes formas de ver el mundo y eso es lo que se tiene que respetar. Y que si estamos nosotros en la miseria, porque la mayor parte de los pueblos indígenas en México y en el mundo somos los más pobres de los pobres, no ha sido por nosotros, ha sido por esa política de subordinación, de exclusión, de explotación a los que nos han sometido desde la época colonial, cuando llegaron gente que decía que venía a nombre de Dios y nos dominó y hasta se preguntaban si teníamos alma, ¿no? Entonces, eso es producto de eso. Y esa es la relación que se tiene que romper. Eso es lo que se tiene que de veras rebasar, pues. O sea, no es simplemente con una consulta. Hay más atrás de eso. No es que con la consulta se solucione o con que demos el consentimiento. No, realmente tenemos problemáticas muy fuertes y llegan y quieren poner otro proyecto, el transísmico en el Istmo de Tehuantepec. Son una serie de proyectos para las empresas. Nuevamente, tenemos problemas de desempleo, tenemos problemas de violencia, tenemos problemas de enfermedades, de salud, de que los ríos, las cuencas de los ríos se están agotando, se están contaminando, pero no se ve eso. Se ve de que se quiere un corredor que detenga a los migrantes y un corredor que articule a las potencias mundiales, a las potencias económicas mundiales para vender más. ¿Y dónde están nuestras necesidades? Sí, es fundamental escuchar y entender las necesidades de los pueblos indígenas, ¿no? Brevemente, quizá para cerrar este bloque antes de irnos a corte. Entonces, ahora sí, volviendo al contenido de la consulta previa, ¿qué requisitos, Rodrigo, tendrían que cumplirse, digamos?
Bueno, los requisitos están establecidos en el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, 4 de ellos por lo menos, y otros están dispersos en distintos estándares. La consulta señala este instrumento internacional, debe de realizarse de acuerdo con los propios procedimientos de los pueblos. Significa que los pueblos deben de participar también en el diseño de la propia consulta. La consulta debe ser de buena fe, debe de estar orientada a obtener el consentimiento de los pueblos, no solamente a abrir ese diálogo significativo, sino que de ese diálogo significativo derive el consentimiento de los pueblos, que los pueblos aprueben el proyecto. Este es un gran debate. Y luego debe de ser libre, informada, culturalmente adecuada, de buena fe. Y cada uno de esos elementos, ahora los podemos discutir, tiene un significado, obviamente. ¿Qué significa libre? ¿Qué significa informada? ¿Qué significa previa? ¿No? Que es el gran debate que está detrás de esta sentencia. ¿Cuándo podemos hablar de una consulta previa? Si es antes de la ejecución del proyecto, si es de la planeación del proyecto, si es de la imaginación del proyecto. En fin, bueno, serán temas que discutiremos en un siguiente bloque. Pero a grandes rasgos esos son los 8 elementos centrales del derecho a la consulta. Y digamos, también para entenderlos, entender a cabalidad el derecho a la consulta, no sé, ustedes que son especialistas en derechos de los pueblos indígenas, creo que a la consulta previa se le ha colocado ahorita como el derecho, ¿no? Como el instrumento para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Por supuesto que es importante antes de realizar cualquier política que pueda afectarles. Pero quisiera que en el siguiente bloque también platicáramos, ¿no? ¿Se agotan los derechos de los pueblos indígenas simplemente en este tipo de procedimiento, en este tipo de interacción? Y bueno, y también vamos a entrar a discutir la sentencia de la que ya hablábamos, ¿no? De las eólicas en el Istmo de Tehuantepec. Pues bueno, no se vaya. Vamos a una pausa y seguimos platicando de este caso. Vamos a entrar ya en materia. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Tus Derechos. Y hoy estamos platicando sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas a propósito de una sentencia que resolvió la primera sala de la Suprema Corte sobre un sistema de eólicas en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, ya platicábamos, ya adelantamos en el primer bloque qué es esto del derecho a la consulta previa, por qué es tan importante y si es el derecho o no. Pero pues ya entrando a la discusión de la sentencia, Bettina, ¿cómo llega este caso a ser judicializado? ¿Por qué si se dice que las eólicas son como la forma de hacer energía ambientalmente más amigable? Porque hay una oposición de parte de los pueblos del estado de Oaxaca en contra de este proyecto. ¿Qué se trataba este proyecto? Bueno, es que este proyecto que habla la sentencia es un proyecto. Hay 27 más y ya instalados, nada más. O sea, hay casi 80,000 hectáreas de terrenos utilizados ya por parques eólicos. Hay 2,300 aerogeneradores instalados y este fue el último parque que se instaló. Ninguno de esos parques respetó el derecho de los pueblos. O sea, ninguno. Se instalaron. Fue un proyecto gubernamental que se instaló, que se nos impuso. Entonces, se nos impuso con eso del empleo y el desarrollo. ¿Desarrollo para quién decimos? Desarrollo para las empresas, porque es lo que vemos, que son los que sí llegaron y se han llenado y se están llenando las bolsas de billetes. Porque aparte hay que hacer una aclaración, ¿no? Esta energía que se estaba generando no era una energía que se iba a generar electricidad para pues la comunidad o para el Estado, sino era energía dedicada a empresas, ¿no? O sea, las empresas son las principales beneficiarias de esta energía verde. Y entonces ya sus empresas se pintan de verde, ¿no? Dicen que ya son renovables y amigables para el medio ambiente. Esta energía se produce principalmente para empresas como Walmart, como Mitsubishi, como Soriana, como Bimbo, como las minas mismas están recibiendo, como el ejército
O sea, y no hay ni siquiera, se está produciendo más de casi 3.000 megawatts de energía por hora en el Istmo, y la gente del Istmo, los recibos de luz son altísimos para pagar, y a veces no tenemos. Y aparte de eso, no hay empleo. El empleo que hubo fue un empleo temporal de peones para deforestar, para destruir en nuestro hábitat. Y quienes llegaron a trabajar fue casi gente del extranjero, o sea, gente que sabía de la tecnología, que manejaba eso. Son los que llegaron. No, entonces, ¿cuál empleo se habla? Empleos temporales que hubo y que ya no hay más, ¿no? La afectación ambiental es algo que no se ha hablado, pero la afectación ambiental es importante. Dicen que es energía verde, pero la afectación ambiental, cuando llegan estos parques, lo primero que hacen, es deforestar. ¿Y por qué? Porque, porque los árboles, los bosques, la selva, les impiden una buena producción energética por las turbulencias que puede tener el viento con las diferencias de altura de los árboles, ¿no? Entonces, las partes donde van a estar, las deforestan, quitan el hábitat de los animales son llevados a otros lugares. Pero ¿a dónde van a ir los animales? Si al lado de ese parque de eólica del sur está otro parque, está otro parque, está otro parque, otro parque, más allá está otro parque, más allá está otro parque. Entonces, o sea, ¿de qué se trata, no? Entonces, hay deforestación. Cada turbina del aerogenerador tiene de 400 a 600 litros de aceite. ¿Y dónde se da la gestión de ese aceite cuando lo tienen que cambiar cada 6 meses? Ese aceite, muchas veces lo que pasa es de que se tira de la turbina por toda la torre, y eso contamina el suelo, contamina las plantas, contamina los mantos freáticos. Otro tema que trajo fue prostitución. Al llegar tanta gente de fuera y puros hombres, pues hubo un incremento, hubo ese fenómeno de la prostitución en los pueblos de la región del Istmo. El tema de la violencia. ¿Por qué? Porque allí con los eólicos está metido el narcotráfico. El narcotráfico, la delincuencia organizada, los protege a las empresas y protege a la gente que trabaja para ellos, ¿no? Hay una conflictividad social porque a unos les pagan y a otros no. Hubo un incremento de los precios de todo, porque llegaron supuestamente el dinero y entonces todo puede ser caro, ¿no? Pero los que no estamos dentro del eólico, ¿cómo podemos pagar las cosas? O sea, hay una profundización de la pobreza. En lugar de beneficiar, se profundizó la pobreza, ¿no? Hay migración. Mucha gente ha sido desplazada de la agricultura. ¿Por qué? Porque las tierras, lo que pasó con las tierras es que las fraccionaron de acuerdo a sus necesidades de los parques. Entonces, no importa si tenías 4 hectáreas, pues ya no, si tienes 2 aerogeneradores ahí, pues te lo partieron, te dejaron una gran parte para cada aerogenerador, para el camino, para la línea de transmisión, para todo eso, y lo que te queda casi es nada, ¿no? Si te alcanza con lo que te pagan, te va bien. Y si no te alcanza con lo que te pagan, pues tampoco ya no puedes producir. Y tienes que buscar dónde complementarlas. Y eso, o sea, todo eso, la pobreza, o sea, hay un estudio de Conoval que dice que se ha profundizado la pobreza en Oaxaca en los últimos años, 10 años. O sea, y en los últimos 10 años, miles y millones de dólares se han supuestamente aterrizado en el Istmo de Tehuantepec. ¿Dónde están? No hay ni siquiera tenemos lugares donde gestionar la basura. La basura está por todas las carreteras, por todos los pueblos, contaminando espacios de agua, contaminando la vida, ¿no? En este momento hay problemas graves con el tratamiento de las aguas negras que se están tirando directamente a varias cuencas que tenemos en la zona. Y en lugar de solucionar todos esos problemas que tenemos, vienen con otro megaproyecto, ¿no? Sí, el impacto pues es realmente profundo, ¿no? Cuando estamos hablando pues de proyectos de esta magnitud. Y bueno, Tatiana, sé que desde el punto de vista jurídico pues este caso pues es muy complejo, se problematizó mucho por las distintas etapas, ¿no? que se fueron pues decantando respecto de la realización del proyecto, del permiso, del informe de impacto ambiental, etcétera. Y bueno, al final, pues de un largo recorrido que a lo mejor pues no da tiempo de explicar acá en este programa, pues, se llega a la Corte, ¿no? A través de una facultad de atracción, me parece, Bettina,
Y la Corte emite una sentencia, ¿no? Una sentencia sobre la que pues, tú ya has escrito. ¿Y qué se resuelve en esa sentencia? ¿Por qué, desde tu opinión, se hace una mala lectura de la consulta previa? Sí, bueno, pues la sentencia, y lo habíamos antes en una conversación previa, ¿cierto? Analizado como la sentencia básicamente decide que la consulta que se hizo se ajusta a los estándares del derecho doméstico e internacional, del derecho internacional de los derechos humanos. Y yo he sido muy firme, quiero volverlo a hacer, al decir, teniendo como contexto la conversación que tuvimos en el primer bloque, en donde entendemos que el problema es mucho más estructural, que la consulta es una excusa, digamos, para atravesar, digamos, o legitimar ciertas otras relaciones estructurales e históricas de poder y exclusión, ¿cierto? Teniendo claro eso, luego es importante mirar cómo es que los operadores jurídicos están haciendo eso en la vida cotidiana, lo están traduciendo. Y yo creo que esa sentencia tiene un problema de traducción de los estándares al caso, que es muy complicado, que la sentencia cita todos los estándares, efectivamente, los más altos, cita sentencias de otros contextos, etcétera, etcétera, y sin embargo, cuando los aplica, básicamente interpreta la consulta previa como derecho a la información y no como un derecho de participación efectiva, que es lo que es. La consulta previa tiene por lo menos dos dimensiones. Una es la consulta como fin en sí misma, que es un derecho de participación especial para poblaciones específicas que han sido históricamente excluidas, ¿cierto? Y que tienen formas de vidas diversas que tú tienes que respetar. Eso significa participación efectiva en las decisiones. Por eso es que es previa, por eso es que es libre, porque yo tengo que poder decidir, ¿cierto? Y la consulta como medio es un medio para la autodeterminación y la autonomía. Y entonces la sentencia básicamente hace todo el análisis del caso de una manera, en mi opinión, muy formalista en términos de interpretación jurídica, por debajo de los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y, por tanto, por debajo del estándar que la Constitución mexicana le ordena, y básicamente dice que sí hubo una consulta porque los pueblos fueron informados y porque se siguió un procedimiento. Y eso es exactamente contrario al núcleo esencial del derecho a la consulta previa, ¿no? Eso es como en términos jurídicos lo primero. Y lo segundo, que yo creo que es un tema que hemos explorado o discutido menos y que es importante porque, como dice Bettina, vienen más casos, o sea, unos se judicializan, otros no, pero el problema es integral y lo estamos fragmentando artificialmente en las cortes, ¿sí? Y lo segundo es que la Corte no analizó de fondo pues, el carácter previo, que es el gran debate, y previo es previo a la decisión de la política pública en otros contextos en donde la consulta previa ha servido de herramienta de lucha de reconocimiento de pueblos indígenas. La conclusión es, lo que se consulta es la política sectorial. ¿Y qué fue lo que dijo la Corte respecto a este punto? Nada, básicamente, digamos, ¿no? Legitima la consulta como si fuera previa solamente frente a la manifestación de impacto ambiental, cuando en realidad ese es un trámite administrativo de algo que tú ya diseñaste, ¿cierto? El proyecto ya está. Y en este proyecto, además, ese que proyecto, mientras no haya actos de ejecución, entonces se entiende que es previa, ¿cierto? Cuando en realidad el proyecto ya está diseñado. Ese proyecto en particular ya había sido tratado de implementar en otra área de Oaxaca, con una financiación que la empresa, de hecho, perdió internacional por no respetar esos estándares, ¿sí? Luego, previa, era imposible que algo fuera previo ya en ese proyecto, ¿sí? Y si tú utilizas ese mismo estándar para todo lo que viene, un poco como con la expansión extractiva en el país, pues lo que vas a tener es la legitimación de una serie de prácticas que no están garantizando ni autonomía, ni autodeterminación, ni participación, ¿sí? Yo creo que, digamos, ahí la Corte puede establecer diálogos mucho más productivos en donde reconozca, donde se entere, porque también parte de lo que pasa, creo, es que los operadores jurídicos muchas veces están aquí en la Ciudad de México, en el caso de la Corte, y pues no saben cosas, no entienden cosas, ¿sí? Entonces sí, porque realmente esto se presenta como, pues, hasta se le viste como un buen ejemplo de cómo realizar una consulta indígena, ¿no? Porque había un proyecto, se llamaron pues a las comunidades, se trató de cumplir, incluso estuvo acá pues el relator, James Anaya, se trató de cumplir con los pasos que dictan los parámetros internacionales, pero pues, o sea, digamos, formalmente parecía que todo estaba bien, pero
pues qué es lo que está detrás también. Bueno, James Anaya hizo pronunciamientos públicos muy fuertes en contra del proceso. Incluso en algún momento señaló justamente que por el hecho de haber sido comenzada, haber iniciado la consulta después de que hubiera habido una manifestación de impacto ambiental, se estaba violentando el carácter previo de la consulta. Lo dijo explícitamente ante los medios de comunicación y esa comunicación está recuperada, ¿no? O sea, el propio James Anaya, como un observador, fue crítico en su momento. Sí, yo quiero, digamos, como que hay algo importante, que es como, ¿por qué las sentencias es como, bueno, es una buena práctica, es una buena decisión de consulta? Es como, pues en realidad, digamos, es muy problemática desde muchos puntos de vista y por eso como desagregarla es importante. O sea, la Corte al final hace un control de legalidad y no un control de constitucionalidad o convencionalidad como debería ser, digamos, básica, en parte, digamos, también por la forma en que el derecho está reconocido, ¿cierto? Y en la forma en que se están aplicando los estándares. Entonces dice, sí, esto es legal, o sea, la ley administrativa dice tal, ¿no? Esto fue previa, sí, previo a, se consultó la manifestación ambiental, se convocaron a las organizaciones, ignoró, digamos, parte de los hechos importantes, que lo cita, pero luego lo ignora, la división dentro de la comunidad, ¿sí? Y entonces toma por consentimiento las decisiones de una parte. Claro, también se le no consulta, pero ¿a quiénes? ¿No? Claro. También es a quiénes vamos a... Y bueno, y ese carácter previo y de buena fe realmente no se cumple. El hecho de que ya haya gente que haya recibido dinero con la promesa de recibir $500,000, dime si es de buena fe, decirle que vaya a una consulta, que esté con otro que no sabe ni qué está pasando, pues aquel va a decir, sí, yo quiero ese proyecto, y el otro dice, pues no, pues yo quiero pues, seguir por lo menos sembrando o ir a pescar al mar, que es lo que me da a mí la vida, ¿no? Entonces, no, o sea, efectivamente fue muy formal, ¿no? La forma en que se creó, que se decidió sobre los amparos que se metieron, fueron varios, es de una formalidad terrible, terrible. ¿Qué sin otras ponerse en el lugar ¿Qué irregularidades podrías tú identificar rápidamente, Bettina, en este procedimiento de consulta? Pues todos, o sea, mira, primero ya se había dado la autorización para la producción de la energía por la Comisión Reguladora de Energía. Ya se había dado la autorización de la manifestación de impacto ambiental. O sea, solamente esas dos cosas son graves. Ya tenía la empresa eso, ya tenían contratos hechos, tenía 2 años con la gente que supuestamente los posesionarios que iban a entrar a los terrenos. Una irregularidad gravísima y que aquí no se tomó. Es que las tierras son comunales. O sea, las tierras donde está ese parque eólico son comunales. Y hay un obstáculo ilegal agrario que no se vio y no se quiso ver. No es legal ningún contrato. ¿Por qué? Porque no son pequeños propietarios. Y porque esos contratos tienen que ser validados y el parque o los parques por asambleas agrarias, asambleas de comuneros. Y, por ejemplo, este parque que está en Juchitán tiene 50 años de que no tenemos autoridad o representación agraria. ¿Y por qué? Porque es mucho más fácil para el gobierno y para los caciques locales poder manejarse por medio de papeles ahí privados, ¿no? Privados que van al Palacio Municipal y te afirman que ya eres posesionario o eres dueño de la tierra. Eso es grave, no se tomó el carácter agrario. Y el carácter agrario también tiene de fondo, lo que tiene de fondo es que es el carácter indígena. Se compraron como individualmente. Así es, cuando debería ser colectivo. Debería haber una asamblea agraria donde dijera, sí, el parque, desde ahí, eso no hay. Los documentos que presentan los supuestos dueños de la tierra no son documentos, son de propiedad como privada, protocolizados por un notario público. Esos deberían estar validados por la Asamblea y por la mesa de la Mesa de Bienes Comunales, el presidente, Comisión de Vigilancia, todo eso. Y eso no existe. Desde allí ya es una violación a nuestros derechos, ¿no? Es gravísimo eso. ¿Quieres agregar? Te vi con ganas gracias, de agregar algo, Rodrigo. No, es que tenía que ver con en el bloque anterior tú decías, cuando cerrabas el bloque anterior, decías, bueno, el derecho a la consulta es el derecho, ¿no? Porque se ha convertido como en el derecho. Cuando hablamos de derechos de los pueblos indígenas, la consulta se ha convertido en el derecho, así lo dijiste, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿por qué se ha convertido en el derecho o quién lo ha convertido en el derecho? Y yo te diría, o les diría, si comparten este punto de vista, es que no son los pueblos los que han
convertido el derecho a la consulta en el derecho. Los pueblos y sus abogados, cuando deciden impugnar estos proyectos, desde mi punto de vista, muchos de ellos mal llamados de desarrollo, porque generan deforestación, o sea, es un desarrollo que hoy está en grave crisis, bueno, después podemos discutir eso, pero los pueblos plantean en muchas de sus demandas el derecho al territorio, el derecho a la libre determinación, el derecho al acceso preferente a los recursos naturales. Cuando uno lee los amparos, las demandas de amparo, todos esos derechos van. Sin embargo, el único que ha retomado la Suprema Corte de Justicia y sobre el que ha ido generando, sobre el que ha ido emitiendo sentencias para generar criterios, es el de la consulta. Eso significa que el debate de fondo está siendo ocultado por un debate relativo a la consulta que es procedimental, fundamentalmente, ¿no? Ese es un problema. Y por lo tanto, el debate explícito que abre la Suprema Corte es el del derecho a la consulta y al consentimiento, y ha ido sentando criterios. Pero hay que decir que implícitamente está negando la posibilidad de debatir el tema de la autodeterminación y del territorio. Y por lo que tiene que ver con la consulta, ya lo adelantaba también Tatiana, no solo nos concentramos en esta sentencia, sino en las sentencias que ha venido emitiendo la Suprema Corte sobre la consulta, por ejemplo, la de Yaquis, o la de Soya, o la de Eólicas. En el caso de Yaquis, la sentencia de Yaquis, la Corte se encargó de, en el último párrafo de la sentencia, separar la consulta del consentimiento. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a un corte y regresamos para que nos platiques de esta sentencia de Yaquis? Creo que es importante también como dar el contexto, digamos, el contexto de esta jurisdiccional sentencia previo, ¿no? Vamos a un corte y seguimos platicando sobre el derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas. No le cambie, regresamos. Estamos de vuelta en Tus Derechos, platicando hoy del derecho a la consulta previa indígena. Y bueno, nos quedamos muy ya en materia en el bloque anterior, platicando sobre los precedentes que ha tenido la oportunidad la Corte de revisar, ¿no? Rodrigo, platicábamos del asunto de Yaquis, que bueno, ha tenido una trascendencia, impacto profundo en el entendimiento del derecho a la consulta. Bueno, Yaquis, por lo que tiene que ver al carácter previo de la consulta, es verdaderamente impresionante. La consulta se llevó a cabo cuando el acueducto ya estaba construido, ya estaba operando, ya estaba extrayendo agua de los pueblos indígenas, ¿no? Una violación radical, rotunda del carácter previo. Pero una cuestión que a mí me preocupa de la sentencia Yaqui es que la Corte, después de haber citado todos los estándares internacionales, las mejores sentencias, haberse basado en ellas, al final, en su penúltimo párrafo, señala que consulta es diferente que consentimiento. Entonces, con eso creó un criterio al interior de nuestra interpretación dentro de nuestro régimen jurídico, según el cual consulta es exactamente eso, es irles a preguntar, pero no que ellos puedan no otorgar el consentimiento para que un proyecto no avance. Entonces, es, digamos, rebajar el estándar a un nivel de la consulta, es preguntarles, punto, y se acaba ahí. Y, perdón que te interrumpa, digamos, en el parámetro internacional de los derechos humanos, ¿tiene que haber consentimiento en proyectos de grande escala? Claro. ¿O cuándo? Exactamente. El caso Saramaca, lo que estableció en la Corte Interamericana, de hecho, más bien, la Corte Interamericana, a través del caso Saramaca, lo que determinó como estándar más alto, es que frente a grandes proyectos de desarrollo es obligatorio obtener el consentimiento. Y si el Estado no obtiene el consentimiento de los pueblos, el proyecto no se puede construir. Bueno, aquí se le dio la vuelta a eso en una interpretación muy sui generis, por decirlo de alguna manera, para justamente hacer lo contrario, separar la consulta del consentimiento. El caso de soya transgénica, en la sentencia 499-2015, la situación es casi peor. Porque ahí se estableció un criterio que además... De las abejitas, ¿no? Como comúnmente conocido. Sí. Ahí incluso ya hay tesis de jurisprudencia según la cual solamente se va a consultar a los pueblos, también en una interpretación desviada desde mi punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Lo que se estableció es solo se va a consultar a los pueblos cuando haya impacto significativo sobre sus territorios. Cuando el convenio 169 de la OIT es rotundo, se les va a consultar siempre que esos pueblos puedan sufrir que los proyectos puedan generar algún efecto sobre las comunidades.
no es necesario que se trate de sus demuestre, derechos, sus tierras, basta, ¿no? pero sobre todo, claro, no es necesario que se demuestre que va a haber impacto significativo. Bueno, ese criterio ya está sentado en México por la Suprema Corte de Justicia. Y ahora esta que estamos discutiendo hoy, que se enfoca en el tema de carácter previo de la consulta y también el carácter libre. Los pueblos, en este caso, denunciaron que habían sido hostigados, que habían entrado grupos de presión a los espacios de consulta, que habían sufrido amenazas, que habían sufrido hostigamiento, y sin embargo el juez consideró que eso eran notas de prensa y de Facebook, no los tomó en cuenta, y por lo tanto consideró que esa consulta se había llevado a cabo en libertad y que, como se había emprendido antes de cualquier acto de ejecución, entonces también podía ser considerado como una consulta previa, aun y cuando, como lo ha señalado ya Betina y Tatiana, ya había contratos, ya había proyectos, ya había manifestaciones de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Yo quería añadir una cosa sobre el antecedente de la tribu yaqui. Sí. Y es que la tribu yaqui también sienta, es un caso muy importante en México, pues sienta como unos criterios claros que luego la Corte pues ha seguido usando. Y hay uno que es, yo creo que particularmente importante y problemático, y es el uso de la definición del sujeto que debe ser consultado, ¿cierto? El sujeto titular de derechos, de todo, pues digamos en términos procesales, el que está legitimado, ¿cierto? También para la acción. Y es que utiliza el criterio de autoadscripción, que es el criterio internacional, el criterio de derecho internacional de los derechos humanos, para definir quién es una persona indígena, ¿cierto? Correcto. Pero el criterio de autoadscripción, que es básicamente una garantía para las personas que hacen parte de pueblos indígenas y para los pueblos indígenas como sujeto colectivo, lo usa en materia de consulta previa como individual. ¿Eso qué significa? Que en vez de reconocer que los pueblos indígenas tienen unas organizaciones propias, unas autoridades propias y unas formas organizativas que son aquellas que deben ser consultadas, ¿cierto? Le reconoce la capacidad a cualquier sujeto de ser como el representante de ese consentimiento. Lo asimila con el concepto de municipio. Claro, entonces en el caso de hecho de Juchitán, de las eólicas de Juchitán, dice, bueno, si el municipio, como es un municipio indígena, ¿cierto? Sí participó del proceso y llegó a tal punto y entonces aceptó, entonces chequeado, está todo bien. Cuando en realidad hay un conflicto que además la misma Corte reconoce entre esas autoridades y las personas de la comunidad. Que además históricamente en México, pues eso es un reto importante, porque un municipio indígena, que si bien es un reconocimiento importante en términos de organización del Estado, no es equivalente a una comunidad o a un pueblo indígena, ¿verdad? Porque además los municipios que son indígenas tienen esas personas reconocidas y elegidas popularmente, que tienen pues unos vínculos históricos y políticos con los partidos tradicionales que no corresponden con las organizaciones sociales de los pueblos. Esa es una dificultad importante que pues habrá que sortear de alguna manera, ¿no? En las próximas consultas. ¿Y qué otras dificultades, Betina, puedes platicarnos, enfrentan los pueblos indígenas cuando se trata pues de hacer efectivo este derecho a la consulta previa? Bueno, como también ya dijeron ellos que le saben a esto de las leyes, el tema de la consulta para el consentimiento es un procedimiento. En realidad, ese no debería ser nuestro derecho. Nuestro derecho debe de ser a la libre determinación de poder decidir. O sea, que se pasan por alto nuestros derechos. O sea, por todo ese problema como de exclusión. Se reduce un procedimiento. Se reduce, nuestro derecho ahí se reduce al procedimiento, ¿no? Y entonces se discute el procedimiento en lugar de discutir cuáles son nuestros derechos. Pero además, aún siendo un procedimiento, cuando nosotros queremos tomar el tema de la consulta para el consentimiento, como decir, ese proyecto está y no cumplió por lo menos con el procedimiento, a nosotros nos ponen obstáculos, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros queremos meter un amparo contra esas decisiones, dicen, a ver, ¿tú quién eres? ¿De veras eres indígena? Tráeme una carta de identidad, tráeme tu credencial de elector, ven a ratificar el amparo, ¿no? Y ven y a quién estás, qué parte de ese terreno te pertenece, qué parte, o sea, pruébame un daño, ¿no? Así es, una serie de obstáculos que nos ponen a nosotros, ¿no? Pero en cambio, cuando se trata de definir en nuestra contra, pues eso es muy fácil, ¿no? O sea, todo se
se acepta. Por ejemplo, en Juchitán, cuando se dio esa consulta, aceptaron que el presidente municipal era el sujeto de derecho. Cuando decíamos, pues, ¿cómo va a ser sujeto de derecho? Además, pues era de un partido, no fue elegido ni por usos y costumbres, no fue elegido por nuestros procedimientos, sino por todos los procedimientos electorales, vienen de partidos que pues nosotros no confiamos en ellos, y entonces, y además la gente coaccionada, la gente ya vendida, gente que llegaban para golpearnos, todo eso. O sea, en esos procesos de consulta lo que se está haciendo solamente es validar el despojo de nuestro territorio, validar la violación de nuestros derechos, la forma en que están llevando a cabo la consulta y la forma en que la están discutiendo en los juzgados. Es eso es lo que nosotros vemos. Y por eso vemos peligroso el hecho que se haga una ley sobre consulta donde puedan quedarse esos criterios ya establecidos y donde nosotros pues no tengamos derechos. Sí, ya lo veo, porque platicábamos, ¿no? de la fuera del aire, de la necesidad de hacer o no una ley, ¿no? Porque pues sí, está reconocido el derecho a la consulta, pues en múltiples legislaciones, y platicábamos que no queda claro quién tiene que desahogar la consulta y quién es responsable de qué. Pero frente a estas pues, múltiples dificultades que enfrentan los pueblos indígenas, Rodrigo, ¿cuál tendría entonces en el mundo del deber ser, ¿no? ¿Cuál debería ser el rol de un juez para tratar de remediar esta asimetría entre pues estas grandes empresas que quieren instalar este tipo de proyectos y las comunidades indígenas? Bueno, yo creo que los jueces que pueden cumplir un papel muy importante en estas discusiones, bueno, en primer lugar deberían, desde mi punto de vista, de tener esta mirada que va más allá de un derecho procedimental, ¿no? Entonces, comenzarse a familiarizarse con el contenido y con los principios generales del Convenio 169 de la OIT y de la Declaración, y comprender qué es lo que está detrás. Yo creo que esto es muy importante. No ir simplemente a la minucia legal, no actuar de una forma formalista, sino comprender el sentido jurídico profundo, potente de ese instrumento internacional. Después de eso, pues entender que ese derecho a la consulta dialoga de una forma, ya lo decíamos, muy estrecha y muy intensa con derechos, con un contenido muy profundo que son los relevantes para los pueblos. Ya también lo dijimos aquí, territorio, libre determinación, etcétera, etcétera. Una vez hecho eso, y haciéndose cargo de eso, y haciéndose cargo de que el derecho a la consulta es la puerta de entrada para proteger todos esos derechos, entonces familiarizarse con los mejores estándares del derecho internacional de los derechos humanos e interpretarlos en el sentido en el que lo ha venido haciendo el derecho internacional de los derechos humanos. Las sentencias de la Corte Interamericana son un buen referente en eso, sobre todo la sentencia Saramaca, por ejemplo, pero algunas otras. Hay instrumentos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha generado varios informes, hay informes en Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, hay un relator de Naciones Unidas sobre, en este caso relatora de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, que está construyendo una cantidad muy importante de documentos. Habría que ir a la oficina del Alto Comisionado, ¿no? Que es muy relevante que sea parte de este programa, y a través de la oficina del Alto Comisionado entrar en contacto con todos esos estándares y hacer una interpretación en el sentido de los principios que el Convenio 169 propone. Y no a la inversa, ¿no? No a la inversa, porque entonces los jueces se están sumando a este proceso de ir negando esos derechos e implícitamente sumándose a quienes consideran que esos proyectos que deforestan, esos proyectos que irrumpen de una forma violenta la vida de los pueblos, son desarrollo, porque dan empleo y generan riqueza, ¿no? En este esquema... Déjame agregar una cosa a eso. Yo creo que, digamos, porque uno da por sentado que los jueces igual tienen que hacer eso, pero yo creo que en particular cuando se trata de derechos de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, los jueces tienen que ir al territorio bien, eventualmente, claro. Digamos, es decir, los jueces tienen que ir a entender, crear un diálogo de verdad productivo. O sea, es como, Betina tiene que venir acá,
¿cierto? A hablar con un ministro o una ministra, a explicarle cómo es que vive en el Istmo de Tehuantepec. Es decir, hay un punto en donde los jueces se tienen que acercar a las realidades sociales sobre las que están fallando, y eso implica como sacarse un poquito el vestido más formalista, la interpretación jurídica, ¿cierto? Y entender que eso pasan unas cosas en la vida real, ¿cierto? Y tratar de entender. Y creo que hay unas, digamos, claro, entonces hay argumentos formales para no hacerlo, pero argumentos materiales muy importantes para hacerlo. Y segundo, tener también diálogos más productivos con jueces locales, digamos. Que hay son los que han tenido más contacto. que han claro. tenido más contacto y que tienen unas decisiones que genuinamente pueden ser tomadas como innovación jurisprudencial y establecer esos diálogos para entender otras realidades, ¿cierto? Que es lo que les va a permitir llenar de contenido adecuado culturalmente, etcétera, etcétera, los estándares en última. En ese rol, ¿qué papel jugaría la perspectiva intercultural, Tatiana? Pues a mí el término intercultural, que está un poquito de moda, no me gusta tanto, por una razón, porque asume que hay simetría de poder entre los actores, y no hay tal cosa, ¿sí? Entonces, una perspectiva intercultural presume que tú efectivamente te vas a sentar a conversar con alguien en una posición de igualdad, digamos, simbólica y material, y eso no está pasando, ¿cierto? Para que pasara, en realidad, creo que te tienes que tomar en serio la autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Y en ese sentido, eso es un diálogo productivo de, ok, ¿cómo son sus órdenes normativos, por ejemplo? No sé, todos los casos de declinación de competencias son eso. Es como, pues sí, si usted tiene un orden normativo propio, ¿por qué voy a decir yo? Decida usted, ¿no? Más allá de los usos y costumbres. Si usted tiene un territorio, una relación con su territorio particular, esa es la que en realidad voy a entender, no desde la posición asimétrica, sino desde la posición que usted, su voz es igual a la mía, y así sucesivamente, ¿verdad? A lo mejor voy a abrir una caja de Pandora con esta última pregunta y ya nos queda bien poquito tiempo, pero ¿cómo hace un juez para lidiar con los conflictos internos que ocurren en las comunidades, ¿no? Muchas veces la estrategia de estos pues, impulsores de estos proyectos pues, es dividir a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hace un juez para saber, pues primero, lo que decías, Tatiana, a quién tiene que consultar, a quién tiene que escuchar como la voz autorizada de la comunidad en estos pues, conflictos que ocurren y que son latentes al interior de los pueblos indígenas? No sé, Rodrigo, Pues Bettina. yo creo que eso es fácil, o sea, podemos ver el resultado de todos estos megaproyectos en los territorios. O sea, es muy fácil, por ejemplo, si un juez puede ir al Istmo de Tehuantepec, que vaya. ¿Cómo estamos ahí llenos de aerogeneradores? ¿Cómo están, por ejemplo, tuvimos el sismo en el 2017, cómo aún estamos de rodillas, ¿no? O sea, cómo no nos hemos recuperado de eso, las casas tiradas, no hay empleo, la conflictividad, ven los periódicos, la tasa de violencia, Juchitán, Salina Cruz, a veces aparecen entre los 10 municipios más violentos del país, ¿no? Cuando hay desarrollo, los basureros, ahí donde tú ves, ¿no? Los basureros, los ríos, la degradación, todo eso es muy fácil, y todo eso no ha sido tanto producto de cómo nosotros vivimos, sino es producto de todo lo que han incorporado nuestra vida a la fuerza muchas veces, ¿no? Las grandes tiendas, esas que ¿a quién sirven? ¿A qué intereses sirven? Pues a los empresarios, tienes que comprar, vender. Entonces tú ya no siembres, entonces que llegue el maíz, que llegue el frijol, que llegue el arroz y ve a la tienda a comprarlo. Tú ya no eres autónomo, ya no eres autosuficiente, ya no tienes soberanía alimentaria, ya no puedes comer lo que tú antes comías, que va con tu cultura. No, eso es fácil de ver si se dan una vuelta, y entonces podrán ver quién tiene la razón. A lo que decía Tatiana, ¿no? Solo para la Sí. pregunta específica, porque justo a mí también me parece, digamos, hay casos que Sí. son muy complejos, pero no es tan difícil, digamos, y a mí como hay una forma también en que el juez, igual, desde ahí sí una perspectiva intercultural, puede ser respetuoso de la organización propia de los pueblos, y es, si yo no sé lo que está pasando en el territorio, desde aquí de mi oficina, ¿cierto?, ¿qué tengo que hacer? Ellos sí saben qué es lo que pasa ahí, ¿cierto? Me doy una vueltica, trato de entender, ¿cierto?, qué es lo que pasa, y en muchos casos, y de hecho hay otros tribunales en otros contextos que lo han hecho, tú te abstienes de tomar una decisión de fondo cuando hay un conflicto social y comunitario grave, ¿sí? Y te abstienes hasta que
hasta que tengas la información suficiente para poder entender ese conflicto, cómo está irradiando el conflicto jurídico y cuál sería la mejor decisión y la más garantista en términos de derechos humanos. Pues creo que por ahí hay un buen camino que explorar, que se requiere pues mucha más actividad y sensibilidad por parte de nuestros jueces. Muchas gracias por haber estado hoy aquí para platicar de este interesante y muy complejo tema. Seguramente nos veremos también muy pronto en algún otro llamado. Y gracias también a usted que desde casa nos acompañó a escuchar y pues ahora entendemos un poco mejor, ¿no? El derecho a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas. Soy Ana María Ibarra, me despido, hasta la próxima.